Un placer otra vez aquí estar conectados los sábados. Pues bueno, no, para mí la verdad es que es un gran honor presentar a Mauricio por muchas razones. Una, es mi actual director de tesis de la maestría en historia, con lo cual pues ya se pueden imaginar que Estás profesor ganando de, puntos. es profesor de historia en la Universidad de los Andes. Mauricio estudió inicialmente filosofía, pero luego ahí en los Andes, luego hizo su maestría y doctorado en la Universidad de Londres. Eh, pues yo estaba haciendo memoria esta semana que la primera vez que yo escuché hablar de él fue por ahí en 2006 porque había publicado un libro en el que él había redescubierto unos mapas de Francisco José de Caldas, y yo en esa época estaba en el periódico y como que me dijeron algo de ese libro y allí hice como una reseña, hablé con él y a partir de ahí yo creo que lo que ha pasado ha sido como un sorprendimiento y una admiración tremenda por conocer a alguien pues que pertenece a una generación de historiadores en Iberoamérica que han hecho un trabajo extraordinario en términos de esa relación entre ciencia, tecnología e historia. Eh, entonces, pues bueno, yo creo que escucharlo es la mejor forma de conocerlo y darse cuenta eh, que es un investigador y un académico pues maravilloso. Y yo creo que agradecerle a Mauricio por haber sacado un ratico de su sábado para estar hoy con nosotros y compartirnos pues un tema que sé que le encanta mucho. Entonces, pues nada, ya con eso, bienvenido Mauricio y muchas gracias por aceptar. Muy bien, Pablo, pues gracias a ti, gracias a todos y a todas por tomarse el tiempo de escucharme con estos rollos que espero sean entretenidos. Les cuento un poquito. Estudié filosofía, pero me dediqué a la historia de la ciencia. No es broma. Em, lo que he hecho en temas de investigación tiene como un eje común que son prácticas científicas en contextos imperiales. He trabajado sobre ciencia y tecnología en el siglo XVI, todo lo que implicó la navegación para conquistar el mar, el encuentro con el nuevo mundo y la nueva naturaleza, las plantas, los animales, de pronto algo más de temas etnográficos, pero en el tiempo también hacia más adelante el auge de la exploración, pues en el siglo XVIII, que es como más cercano a lo que vamos a hablar ahora, las grandes expediciones científicas de la Ilustración, del periodo de la Ilustración. Entonces siempre he tenido ese eje de trabajar como entender las relaciones entre política y ciencia en esos contextos. Además de eso, pues enseño otras cosas, como historia de la ciencia en general. Tengo un libro que se llama Una historia de la verdad, que es un libro que pretende cubrir desde los griegos hasta la Ilustración, como la historia de la ciencia, del arte, de la religión. Me divierto mucho enseñando y a veces dicto seminarios más especializados. Por ahí Pablo ha pasado por alguno de esos. Me encantaría conocerlos a todos ustedes porque sé que tiene un trabajo fascinante, pero pues si nos ponemos a saludar todos, tal vez se nos va el día. Otro día me gustaría conocerlos y sus trabajos científicos, etcétera. Entonces, conversé con Pablo de qué les podría parecer interesante conversar y pues vamos a tratar de hacer un tema que pongo varios temas que merecen cada uno más tiempo, pero ojalá podamos como introducirlos, ¿no? Pues no entrar en demasiado detalle y para quien le interese con mucho gusto pues podemos continuar con estos temas. Yo puse allí, no, la verdad no, la idea no era hacer propaganda a mis libros, dos portadas de dos libros, más bien para referirme a unas imágenes que hay allí en las portadas. Uno es Remedios para el Imperio, es un libro más sobre las reales expediciones botánicas y mutis. Y allí hay una imagen de la quina, que es como una de las plantas emblemáticas de esa exploración. Y el otro libro, que fue una continuación un poco de esa investigación, más es sobre ciencia en la Nueva Granada. Esas contemporáneos de Mutis, los que llamamos posiblemente los criollos ilustrados, como Francisco José de Caldas o José Manuel Restrepo, Jorge Tadeo Lozano, etcétera, pues esa es una generación muy interesante de científicos, si quieren, aunque la palabra es un poquito anacrónica, que empezaron a trabajar ciencia europea, pero en América,
un poco para América, para sus intereses. Entonces, ese tránsito me parece que puede ser interesante. Por eso este título un poquito provocador entre ciencia imperial o ciencia criolla en el contexto de siglo XVIII y XIX, inicios del XIX, es un periodo históricamente muy importante para el país, como tradicionalmente se habla del periodo de la independencia, entonces pues ciertamente ahí ocurren cosas importantes mientras todo este mundo del conocimiento está operando en esos contextos complejos políticamente. Bien, entonces, pues la verdad, yo no sé cómo sean los protocolos aquí, pero si alguien me quiere detener, yo encantado de parar y oír. Pues esto lástima, no estemos en un auditorio y poderlos ver de frente, pero aquí podemos o me ayudan, me ponen en alguna manera una alarma y me preguntan o me interrumpen. Y también ojalá, pues yo no hable demasiado y haya un espacio para que ustedes tengan espacio para comentar o preguntar algunas cosas. Bien, entonces pensando en cómo abordar el tema, era inevitable tratar de hacer alguna reflexión, aunque sea muy superficial, sobre el contexto general en el que ocurren las obras de José Celestino Mutis o de Francisco José de Caldas, que serían como los ejes que seguramente para ustedes les son familiares. Y pues es un periodo, como todos, difícil de definir, imposible de definir, muy complejo, contradictorio, lleno pero los historiadores usamos estas etiquetas que siempre son problemáticas y se ha hablado del periodo de la Ilustración como un periodo particular que tiene una connotación particular, ¿no? Ahí pongo como algunas de las expresiones con las que se refiere la historia de este periodo, como el siglo de las luces, siempre el tema de la luz aparece como el siglo XVIII es como el triunfo de la revolución científica, como la celebración del gran logro de finalmente la razón que triunfa sobre el dogma, por eso se llama también la edad de la razón, y fíjense que en otros idiomas siempre está como la idea de que este periodo tiene que ver con la luz, el Enlightenment y el iluminismo. También desde luego que es un momento en el que es un momento particularmente centrado en Europa, o sea, esta es una historia que podría ser lo que algunos llamamos eurocéntrica, porque parece como si la ilustración fuera un fenómeno global. Ciertamente, pues no lo es una expresión de triunfo, de poder de algunas naciones europeas y eso es parte del contexto que creo que es importante entender. Ahí puse la portada, esa imagen que está allí es la portada de la enciclopedia francesa, el frontispicio que Diderot usa para presentar la idea de la enciclopedia. Y más adelante la tengo y la podemos comentar, pero obviamente el tema de la luz, esa mujer medio desnuda que está allí es la verdad que la filosofía la está descubriendo. Es pues una bella imagen muy rica, pero ahora tal vez no les conté, pero estoy muy contento escribiendo unas crónicas para El Espectador. Ahí Pablo se vuelve un poco mi asesor, cómo hacer divulgación y lo que hago son piezas sobre imágenes. Entonces suelo usar las imágenes para viajar en el tiempo y esta podría ser un ejemplo que miramos un poquito más adelante. Em, pues otra pintura que podría como llevarnos a una discusión un poquito más compleja de la ilustración, porque está esta idea pues de celebración de un momento de emancipación de la razón, a veces inclusive como la emergencia de una ciencia secular. Tal vez para ustedes sea sorprendente como preguntarse, o no sé si me quieran contestar, pero ¿cuándo aparece una ciencia secular? O sea, cuando alguien en el mundo de la ciencia dice, yo hago una ciencia que no tiene nada que ver con la creación de Dios o con Dios o con... y la gente se sorprende a veces, ¿no? De ver que los grandes fundadores de la ciencia moderna, ¿no? Todo este tema de la revolución científica como Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, fueron profundamente religiosos, ¿no? Y tenían una concepción de su conocimiento volcado sobre la obra del creador. Y es bastante reciente la idea de pensar en una ciencia que rompa con una idea de diseño, de un orden creado por una mente racional divina. Pues sí, por ahí Laplace en el siglo XIX dice, yo hago una ciencia que no necesita la hipótesis de Dios y va a haber rupturas importantes con Darwin, etcétera, pero es bastante reciente, ¿no? Como que la historia de la ciencia tiene una relación no tan antagónica con el mundo de la religión y pues eso también está en la ilustración. La ilustración no es un mundo que termine con la tradición religiosa. Pero esta imagen, Goya, pues es un pintor español de este periodo
testigo de la Ilustración, seguramente seguidor de los pensadores ilustrados europeos, amigo de los ministros de Carlos III, estos como los grandes ministros reformistas de una reforma ilustrada en España, muy poco celebrada en la historia global, porque España tiene como esa connotación de ser como el oscurantismo y el mundo católico generalmente se ve como un obstáculo a la modernidad, pero es un pintor increíble. Hace no mucho que estuve en Madrid, le dediqué un día entero a ver sus pinturas en el Prado, porque había leído un libro fantástico sobre él. Y yo decía en el artículo que escribí sobre este texto que había aprendido más sobre la ilustración española mirando las pinturas de Goya que leyendo libros sobre la ilustración española. Pero solo voy a mencionar este, que es un grabado de una serie de caprichos muy interesante. Y Goya tiene una cosa y es que escribe como frases en sus pinturas, en sus grabados, como para hacer pensar al observador. Esto es un hombre que parece estar dormido, posiblemente él, posiblemente sea un autorretrato del pintor, rodeado de figuras como diabólicas, un poco estas imágenes del búho, los murciélagos, animales de la noche, los gatos, como una cosa de superstición. Entonces, un mensaje que podría ser aquí sería muy propio de la ilustración, como cuando la razón se duerme, cuando no hay el uso de razón, aparecen todos estos monstruos y creación de la imaginación humana. Pero creo que aquí es un poco más sutil el asunto, porque es un poco ambiguo lo que está diciendo. El sueño de la razón produce monstruos. Tal vez lo que está diciendo, como él entendía ahí la palabra sueño, es los anhelos de la ilustración produce monstruos. O sea, esta idea de un mundo dominado por una única razón es una idea que también en este mismo contexto generó dificultades, problemas, tensiones. Entonces, de alguna manera, aparece aquí algo así como lo que podemos llamar el lado oscuro de la ilustración. Como bien de pronto saben, Goya vivió un momento de una terrible violencia y es un mundo que aparece en estos ideales de libertad, de fraternidad, de un mundo cosmopolita, pero al mismo tiempo es el gran auge de la expansión imperial, del esclavismo, de una violencia tremenda. Entonces, es paradójico ese mundo en que se vive todo este contexto y me parece interesante tenerlo presente de alguna manera. Pero desde luego no voy a centrarme en la complejidad de un periodo para poder entrar en los personajes de los que queríamos hablar, pero hay una faceta de este periodo sin el cual no se entendería, que es la expansión europea. Este es un momento en donde las grandes naciones europeas invierten muchísimo dinero en la exploración del mundo y ya no, digamos, ahí está el periodo de los grandes descubrimientos del Renacimiento, que son barcos que por primera vez atravesan el océano, pero luego este es un periodo de una exploración distinta en donde flotas de barcos equipados con grandes aparatos, con telescopios, con una cantidad de personas muy bien entrenadas, quieren catalogar y conocer cada rincón del planeta, cada piedra, cada animal, cada planta, ¿no? Esto es el auge de una exploración. ¿Se te cortó el sonido o soy yo, Mauricio? Sí, yo también lo dejé de escuchar. Sonido y la imagen, No, la imagen sí está, pero el sonido no. pero está El, quieto. La imagen está quieta. Allá. Así, vale. Estaba congelado, Mauricio. Perdimos un minuto de tu charla. pero ¿me seguían escuchando o, Te dejamos de escuchar 30 segundos. bueno, vamos a ver si aquí de pronto falla a veces la conexión? Me vuelven a avisar para cualquier cosa. Estaba comentando de la importancia de la exploración científica para entender la ilustración, un momento en donde todos los grandes imperios quieren mostrar su poderío conociendo el planeta entero, haciendo mapas, catalogando plantas, animales, la gente, etcétera. Y es el periodo en que seguramente algunos de ustedes han visto lo monumentales que son los edificios de este periodo, como los grandes museos de historia natural, los reales jardines botánicos, ¿no? Son templos en las capitales europeas, en Madrid, en Londres, en París, en Berlín, en donde quieran, donde hay unos gigantes museos en donde se acumulan posesiones de lugares extraños. Ahora hablaré un poquito más de ese tema. Es sin duda el siglo XVIII, el siglo de la clasificación. Tal vez el más cercano a la historia de la que vamos a hablar hoy es Carlos Linneo, el sueco que crea un lenguaje muy
eficiente para nombrar todas las plantas del mundo, pero desde luego también esto no es una coincidencia que este auge de la exploración sea la era de las grandes enciclopedias, lugares de acopio de conocimiento sobre todo el mundo, y pues la más famosa es la enciclopedia francesa que mencioné hace un momento. Entonces, hay unas ciertas tensiones en un mundo que proclama esta idea de igualdad, de libertad, y al mismo tiempo hay un ímpetu europeo de dominio, ¿no? Entonces, pues esto es lo que la discusión sobre la naturaleza de la ilustración es tan vieja como la misma ilustración, pero luego, pues desde luego, los historiadores han estado en esa tensión. Un poco, tal vez para cerrar un poco esta introducción, sea lo que sea, el juicio que podamos omitir sobre este periodo, somos directos herederos, o somos ilustrados, ¿no? Nosotros somos, es el periodo de la historia con el cual el mundo contemporáneo se identifica de manera más clara, así seamos postcoloniales o teoría crítica, lo que quieran, pues tenemos este ideal del uso de la razón y nos sentimos ilustrados de manera muy fuerte. Entonces resulta un periodo atractivo interesante para pensar sobre nosotros, sobre cómo pensamos nosotros. Pues las enciclopedias las quería mencionar rápidamente porque representan este obsesión por acumular todos los conocimientos en un solo lugar, y pues tal vez la más famosa pues es la enciclopedia francesa, y esta es la imagen que vimos al inicio, que vuelvo a comentar rápidamente, de qué manera está ahí la verdad. La mayoría son figuras femeninas que encarnan como disciplinas o campos del conocimiento, pero resulta tal vez interesante mencionar que de rodillas, debajo de la verdad, de esta mujer que está en el centro, está la teología. Esto es un tema importante porque por siglos la filosofía occidental, la filosofía cristiana, mostró con sus sofisticadas reflexiones filosóficas que la teología era la primera de las ciencias, la ciencia que se ocupa de lo que es, de la verdad. Pero aquí entonces hay un mensaje importante, y es que la filosofía debe iluminar a la teología, no al revés. No vamos a entrar en esa discusión, pero luego aparece pues la verdad siendo allí vienen las artes o la creatividad y la imaginación a decorar la verdad con flores, pero aparecen la razón y la filosofía, estas mujeres que están quitando el velo, descubriendo la verdad, y luego toda esa luz ilumina los saberes hasta llegar a saberes en la parte de abajo, donde ya aparecen algunos más hombres, saberes técnicos, pero aparecen todas las disciplinas. Entonces, esta es una portada muy interesante para entender la enciclopedia y ese periodo en este momento. Esto es lo que dice Diderot de la enciclopedia, pero tal vez no me detengo, se me está alargando un poquito la introducción, de reunir todo el conocimiento del mundo en un solo libro para darle un mejor futuro a la humanidad. Este es un proyecto que, si bien es local, como todos los proyectos científicos, es francés, y si tiene esta pretensión de ser universal, ¿no? La idea de la razón es una única razón. Es que esta superación de lo teológico tiene algo tremendamente importante, es que tiene que ser una razón tan poderosa como la de Dios. Tiene que ser una razón, una verdad tan poderosa como la de la teología. Entonces, es esta idea de la razón universal. Por eso la filosofía se vuelca sobre ese cometido, como Kant, si quieren, pues la crítica de la razón pura, etcétera. Pero esto es inseparable de un contexto más, no solo de ideas, sino de prácticas, de un conocimiento universal que tiene que ver con estos acopios, estancos de conocimiento en los grandes museos. Esto no es para recordar ningún nombre en particular, pero todos estos son grandes personajes que hicieron viajes que pretendían recorrer el mundo entero, ¿no? Entonces, esto es una idea pues muy potente, como la Pérouse, Bougainville, la Condamine, Livingstone, James Cook, Malaspina, ya en el contexto, pues Humboldt tal vez sea el más famoso de todos ellos, y es en ese contexto que aparecen las reales expediciones botánicas españolas, de las cuales en algún momento termina siendo director José Celestino Mutis en el Nuevo Reino de Granada. Entonces era como para darles una idea un poquito. España, los gobernantes españoles de Carlos III quieren montar a España en ese mundo de la ilustración, como lo está haciendo en otras naciones europeas, para que la ciencia esté al servicio de sus proyectos económicos. América se vuelve, en particular para estas expediciones españolas, una fuente de riqueza
natural, sobre todo en farmacia. O sea, hay una obsesión con las plantas medicinales. Por eso el Real Jardín Botánico, una institución muy cercana a un proyecto medicinal, quiere explotar, reconocer los usos de la vegetación americana, lo cual tiene sus dificultades, obviamente. Y pues es un proyecto. España invierte más dinero que ninguna otra nación en la exploración botánica de sus colonias, que son gigantes, ¿no? Pues mis jardines, como dice Carlos III, pues son 50 veces más grandes que la península ibérica, ¿no? Son un montón de tierra. Aquí hay otra idea que me parecía interesante y es que Europa históricamente se siente como el fin de la historia, como pues el propósito tiene que ser llegar a ser como Europa, eso es parte del eurocentrismo, y el viaje suele pensarse como un viaje al pasado, como un viaje en el tiempo. Y esto lo dicen muchos de los viajeros, desde Colón, si quieren, o desde el Renacimiento, pero con mucha fuerza en la Ilustración, se repite una y otra vez, que se sale de Europa y se va como a lo que existió antes, como si el nuevo mundo, este nuevo mundo, fuera el pasado y el origen. Entonces es un mundo primitivo, es un mundo en donde tiene que llegar a ser como Europa. Y resulta interesante esa concepción porque estamos hablando de un proyecto de europeos en América que luego los americanos, fíjense, otra mirada, ¿no? Los americanos también sintieron que el viaje a Europa era el viaje al futuro y algunos fueron, ¿no? Como se educaron o fueron y se entrenaron en Europa y volvían como diciendo, fui al futuro. Es un poco que algo de lo que tal vez guardamos un poquito como el viajar al norte o a Europa, a Estados Unidos, es como salir del pasado y viajar al futuro y eso lo decían con mucha fuerza los ilustrados de este periodo. Bien, entonces ya entiendo un poquito más en materia, está este como tránsito, pongo aquí una imagen de lo que eran los gabinetes de curiosidades. En el Renacimiento se volvió muy apetecido poder mostrar posesiones de objetos que venían de muy lejos y los príncipes o los grandes comerciantes coleccionan cosas, ¿no? Coleccionan objetos que son costosos porque son pero son objetos de una diversidad enorme, como conchas, pieles, animales disecados, huesos, elementos etnográficos, fósiles, desde luego, toda clase de objetos y los príncipes les gustaba tener eso y comentar y decir esto viene de la India, esto viene de África, esto viene de América y tenían eso se va a ir transformando, estas colecciones, algunas privadas de gente muy rica que así como coleccionar obras de arte, coleccionaban objetos que venían de lugares lejanos, se fue convirtiendo en grandes museos, en museos nacionales. El Museo Británico, por ejemplo, es un museo que termina siendo la donación de uno de estos grandes dueños de objetos y terminan siendo museos más de la corona, museos que muestran, ahí está una imagen del Real Jardín Botánico, a la derecha ya un templo del conocimiento del siglo XVIII. Bien, entonces, veamos un poquito la relación con el Nuevo Mundo, con la exploración americana y lo que hacen los españoles. Estas son unas imágenes de las instrucciones que se le dieron a los viajeros españoles que iban a América. Tal vez no lo mencioné, pero el Jardín Botánico, con el auspicio de Carlos III, envía expediciones a México, digamos, al norte de América, varios barcos exploradores a esa parte del mundo, también al sur, a Perú y Chile, y a la Nueva Granada no envía una expedición como tal, sino que Mutis, como médico del virrey, eh, conoce este proyecto, es un botánico lineano y pide que se le apoye para tener una expedición en esta parte del mundo y finalmente termina siendo aprobado que él sea el director de una real expedición botánica del nuevo Reino de Granada. Pero fíjense un poco lo que dice esta imagen, ¿no? Las instrucciones son cómo llevarse las plantas, cómo apropiarse de esa naturaleza americana y pues algunos proyectos eran de aclimatación, poder llevar vivas plantas que se pudieran sembrar en contextos europeos y enseñan cómo se podrían llevar, pero esto no es fácil, esto es más bien objeto casi todos son fracasos, cómo se lleva la selva a jardines botánicos en Europa es imposible, por eso la importancia de lo que vamos a ver, de toda esta práctica de dibujar, de llevarse las plantas, pero en imágenes
y contextos, ¿no? Ya con las técnicas de... Se pueden disecar, las plantas también se pueden movilizar disecadas, pero el dibujo tiene una gran cantidad de ventajas que ahora vamos a ver. Tal vez como para que me entiendan mejor, las riquezas del Nuevo Mundo, como el oro y la plata, son muy fáciles de transportar. Se lleva y no pasa nada, pero llevarse una piña viva y cultivarla es otra cosa. El oro y la plata o las perlas, los minerales, pero la vida resulta que requiere más ciencia, si quieren, para poderlo llevar. Y aquí es donde entra todo este mundo de la taxonomía, de la clasificación, del dibujo, de la construcción de, de grandes obras como la Flora del Nuevo Reino de Granada, que seguramente ustedes han conocido su importancia y tristemente nunca se publicó, ¿no? La Flora está en Madrid, en el Real Jardín Botánico, los dibujos, y se han publicado algunos volúmenes, ya un buen número de volúmenes, que inició Belisario Betancourt, la idea de publicar estas, pero en su tiempo es un proyecto, un triste proyecto que nunca llegó a ver la luz, y algunas circularon, las tuvo Humboldt o las tuvieron en Inglaterra y las de Quina, etcétera, pero es una obra que quedó de alguna manera en el silencio. Entonces es un poco raro también la especulación de Mutis como un gran botánico cuando nunca nadie supo que existía, digan, pues ahora después tal vez lo podemos hablar si quieren. Pero vuelvo un poco a las instrucciones y para entrar un poquito más a entender el dibujo de plantas, las instrucciones que les mostraba la portada tienen instrucciones muy precisas a los naturalistas y a los dibujantes cómo dibujar las plantas, lo que tenían que hacer. Entonces, hay una idea como de cientificismo, de realismo, dicen los botánicos, la pintura científica debe ser fiel a la realidad y copiar el mundo tal y como es. En sus trabajos deben limitarse a copiar la naturaleza sin meterle imaginación, ¿no? Esto es una copia fiel de la realidad. No obstante, ¿de qué manera se copia una planta de manera realista? Pues tiene unos códigos lineanos. Ahora les explico con las imágenes, pero también hay instrucciones, dicen los artistas deben únicamente dibujar lo que ha sido precisamente determinado por los botánicos y trabajar siempre bajo su supervisión. Les están enseñando a ver en la planta ciertas formas de ver. O sea, lo mismo que ocurre con cualquier campo del conocimiento que tenemos que ver de manera estandarizada. Los médicos tienen que aprender a ver el cuerpo humano de una única manera y tienen que aprender a ver lo que está en los libros, en el cadáver. Pues aquí lo que tienen que aprender es a reconocer unas características que son importantes para un diagnóstico taxonómico, y eso tiene unos códigos particulares de este tiempo, que es, esta historia no la voy a contar, pero de qué manera el mundo se va volviendo lineal y España, con cierta resistencia, también adopta el sistema lineal, que es este personaje muy importante en esta historia. Es el centro, así esté en Uppsala o en Estocolmo, se vuelve un centro de acopio de un gran proyecto de clasificación de las plantas del mundo, con un inteligente y sofisticado muy simple tema de clasificación de las plantas con flores. No vamos a entrar a hablar pero es bastante sencillo porque el número de estambres determina la clase y luego crea unos códigos de cómo separar qué es un género, qué es una especie, y crea un lenguaje en latín muy eficiente para que cualquier objeto natural que yo vea, en este caso de la flora, yo lo pueda nombrar. Fíjense, el poder de nombrar, ¿no? Nombrar es bautizar algo, es hacerlo parte de mi orden. Las plantas, claro que tienen nombres, y claro que las plantas son usadas por los nativos americanos, y los nativos americanos saben de plantas mucho más que los europeos de las plantas americanas. Entonces hay un proceso de traducción a un lenguaje universal, en este caso pretendidamente universal, de una manera de ver y una manera de ordenar, que desde luego no tiene nada que ver con las clasificaciones que puedan tener los caribes o los aztecas o los incas o los que quieran. Entonces, este es un lenguaje muy potente que alrededor de todo el mundo está recogiendo plantas y las está sumando en un solo lugar. Linneo se vuelve el centro de acopio de ese mundo del conocimiento de las plantas, y entonces piensen ustedes en cosas como que es descubrir una especie, es poderla nombrar en un lenguaje que otros reconocen como especie. Entonces, realmente la descubrimiento de una especie no ocurre en el campo, no ocurre en la selva, ocurre en un museo de historia natural, en los gabinetes de Linneo, en el Museo de Historia Natural de París, pero no ocurre
Yo no puedo ir al páramo ahorita y decir que vi una rana y que descubrí una nueva especie de rana. Yo tengo que venir a la Universidad de los Andes, vendría a mirar las colecciones de ranas, que son muy pocas, entonces iría a la Nacional, pero luego iría, no sé a dónde, al Smithsonian, en Washington, para mirar si mi rana está o no en los grandes catálogos del mundo. Entonces se están creando unos catálogos europeos del mundo con muchísimo poder de apropiación. Yo titulaba este libro Remedios para el Imperio, porque eran plantas medicinales, la apropiación, la historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo. Entonces, la virada de la ilustración, volviendo a eso ya en términos de Linneo, tal vez no voy a leer todas estas citas, pero en una conferencia que da ante la familia real en Suecia, Linneo se refiere a la necesidad de la historia natural para la economía, ¿no? Esto es un poco el efecto de la fisiocracia, de la idea de que la riqueza está en la naturaleza, en la tierra, y Linneo le está diciendo a los monarcas, ustedes tenemos que salir a buscar, porque si no, los extranjeros nos van a tener que... Es lo mismo que España está diciendo. Es decir, Carlos III y sus ministros, Campomanes, etcétera, lo que van a hacer es hacerle caso a estas ideas de Linneo. Si queremos una economía fuerte, tenemos que ser dueños de los recursos naturales que podemos comercializar y pues la obsesión con las plantas medicinales, que tal vez había que mencionarlo, no es nueva, ¿no? Esto es desde el Renacimiento, los primeros viajeros, Colón, para decirlo menos, dice, hay tantas plantas, tantos árboles que no sé los nombres y deben ser muy útiles, y eso se vuelve una obsesión, tanto así que Francisco Hernández, no sé si le suena, es un gran naturalista del siglo XVI español que está en México y escribe una historia natural de las plantas medicinales. ¿Cómo lo hacen? Hablando con los nativos. Este es un tema que desde luego Pablo de pronto nos puede ayudar, que está trabajando en ese tema de diálogos de saberes, pero lo que ocurre es una traducción de saberes, es decir, los exploradores, los que trabajan con Mutis, los recolectores, Mutis mismo, todos los grandes viajeros desde el siglo XVI hasta el XIX no pueden ir probando plantas por allí en la selva, ¿no? Van preguntando o van viendo lo que los nativos hacen. Entonces también hay un proceso de traducción, no solo taxonómico, sino de los usos, que tiene que ser puesto ahora en otro lenguaje, que es el lenguaje de la medicina de su tiempo. Entonces, esta planta que usted llama palo santo, que tiene esta, resulta que es astringente o que es... que tiene un efecto y entonces empieza a hacer toda esta traducción de esos saberes a otros, al mundo de la ilustración, eh, y es un proceso bellísimo, si quieren, valioso, pero es violento. Es un proceso que silencia a los otros, ¿no? Es ilegítimo el saber original de esas plantas porque son supersticiosos, son irracionales, pero nosotros lo transformamos en verdadero conocimiento. En ese contexto aparece nuestro personaje, que es Mutis, haciendo esa labor, dedicado a recoger, a clasificar, a nombrar, a dibujar las plantas. Ahí está, pues, una que es siempre muy conocida, la muticia. Entonces, miremos rápidamente un poco, la obra de Mutis realmente se traduce en imágenes. Los textos de botánica tenían que tener textos descriptivos en latín de las plantas y Mutis no hizo eso. Mutis hizo miles de bellísimos dibujos, pero no escribió las descripciones que requería un texto de botánica. Entonces, en parte el fracaso, o digamos que, pues tiene que ver con muchas cosas. Ustedes saben que Pablo Murillo decomisó todos estos materiales en 1816, se los llevó a Madrid, o sea, nunca, y España mismo no pudo hacerlo visible. Pero allí están dos imágenes de lo que son, ustedes seguramente han visto, imágenes de esta flora, en donde es obvio que la selección de ciertas características para la clasificación lineana es lo que se pone. Esto no es un retrato al estilo de Durero pintando la hierba en el Prado, sino que es una idea de una planta, es las características que definen una especie. Por eso se vuelve objeto de un posible descubrimiento una de estas unidades de la naturaleza que taxonómicamente obviamente son hoy muy problemáticas. Entonces podríamos detenernos en esta que es la más importante de todas, la planta medicinal más valiosa y más apetecida del mundo de la ilustración, porque en principio la corteza de la quina curaba
los síntomas de las fiebres tropicales. O sea, esto para Europa sería la panacea, porque realmente se están muriendo, están sufriendo, no solo en América, sino en todo el mundo tropical, de una serie de enfermedades. La malaria es una palabra posterior, pero pues esas fiebres intermitentes que los están matando parece que tienen una cura con una planta que crece en América y esta es la obsesión de muchos. Linneo, obviamente Mutis le envía ejemplares, dibujos, y esta es una de ellas, la Cinchona officinalis. Bueno, Cinchona cordifolia, Linneo clasificaba las especies, muchas veces le daba mucha importancia a la forma de la hoja. Entonces, los tipos de hojas definían la especie. Esta es una planta. Les cuento una anécdota para que me entiendan a qué quiero ir con este tipo de representación. Yo trabajé sobre quinas mucho tiempo en los archivos europeos. En Inglaterra hay un archivo gigante del Wellcome Trust, de una farmacéutica que financió mi doctorado y tenía yo todo el material que quería sobre la quina. Había leído mucho sobre quinas y había visto muchas imágenes de quinas. Nunca había visto un árbol. En unas vacaciones en Bogotá, fui al Jardín Botánico de Bogotá porque sabía que había árboles de quina y pregunté. Me dijeron, sí, está en tal sector, vaya para allá. Fui caminando y yo no veía nada, no reconocía nada y había un jardinero, un hombre viejo, allá trabajando y le dije, ¿usted me puede decir por favor dónde está la cinchona officinalis? Y me dijo, no, doctor, lo siento porque aquí vienen los doctores y le cambian los nombres a todo. O sea, un hombre que trabaja en el jardín no sabía el nombre de la planta, entonces le dije, la quina, señor. Ah, claro, sí, la quina está ahí, mire, la tiene ahí enfrente. Y había, no sé, varios árboles enfrente mío. Y yo, con vergüenza, no sé cuál es. O sea, yo, era un árbol frondoso de varios metros y este dibujo no se parece al árbol. No, esto no es un árbol de quina, esto es un esquema botánico para ver. Entonces, los botánicos ven mucho más acá que en el árbol, ¿cierto? Tienen que dibujar, tienen que estandarizar, pero es una lección de humildad para mí, pero obviamente también de aprendizaje del poder de la selección de información en la representación visual para poder crear catálogos que se puedan acumular, guardar en un solo lugar y crear todos estos pues, grandes catálogos. En el jardín botánico yo hice gran parte de mi investigación y al principio las señoras que cuidaban el archivo muy amables, pero no me querían mostrar sino las plantas, los dibujos terminados. Decían, no, es que las otras son muy feas. ¿Para qué quiere usted ver plantas que están en borrador y con correcciones? Y por favor, si me permiten, y eso fue una mina de oro, porque lo que encontré fue una cantidad de ejercicios de entrenamiento a los pintores de cómo ver las plantas y Mutis con su propia letra corrigiendo. Eso no es así, no lo pintes así. Tienes que pintarlo, para decirlo en pocas palabras, como Linneo nos enseña a verlo. Entonces, es enseñando, y él se aburre con los pintores que vienen de Europa, porque son pintores entrenados en escuelas de arte, y le dice, me gustan más los americanos dóciles que me siguen en mi manera botánica, y hay unos maravillosos pintores, como seguramente ustedes conocen, como Rizo y otros de la expedición botánica. Pero entonces esto es fascinante, todos estos textos en borradores que enseñan a ver una planta de una forma particular. Esto, por ejemplo, son las especies de quina según la forma de la hoja. Estas son las cuatro grandes especies de quina que Mutis describe. Hoy en día estas especies son un enredo. Esto, obviamente, por el tema comercial se vuelve muy complicado. La cinchona lanzaifolia, que tiene unas hojas de lanza, oblongeifolia, cordifolia, que es la más importante porque se llama la cinchona officinalis, que es la que sirve con mayor potencia contra la malaria. Miren, esta es una fotografía mal hecha mía, como era estudiante en esa época de doctorado, de la planta cordifolia en el archivo, en el herbario del Jardín Botánico y el dibujo. Un poco lo que está viéndose allí es que em, la forma de corazón resulta un poquito más clara en el dibujo que en la misma planta y entonces el dibujante tiene un papel allí muy interesante. Voy a pasar rápido Mauricio, porque ahí, hasta aquí yo Se quería. interrumpió el sonido otra vez. Repite desde cuando ibas a decir voy a pasar rápido, por favor. Mauricio, es que ahí no te estamos escuchando. Esperemos que reconecte. Hola, Mauricio. Hola,
Ya, ya, ahí ya te volvemos a escuchar. Nos quedamos desde que ibas a pasar rápido. Pues sí, ahora más rápido. No, quería darles una idea un poco de la manufactura de estas imágenes y la importancia de estas miles de imágenes como un proceso global en manos de Mutis, como de la construcción, si quieren, de especies en el papel activo de los dibujantes, en un proyecto liderado desde España para España, ¿no? Esto es así. Pero este proyecto tiene una cantidad de socios americanos que son muy interesante ver ese proceso. Entonces mi pregunta era, ¿y qué pasó con esa generación? Y uno de los cercanos personajes de ese y muy famoso es Francisco José de Caldas, que también hizo y en el Real Jardín Botánico de Madrid hoy están sin estudiar miles de dibujos de Caldas que son con una técnica muy curiosa. Caldas hizo como sellos, les ponía tinta a las plantas y las calcaba, ¿no? Como eso, por ejemplo, es un tema muy interesante. Pero bien, hay una historia compleja entre Caldas y Mutis que no va a haber detalle, no va a haber momento, sino quiero centrarme en otro personaje de este mismo periodo, un personaje local, autodidacta, genial, maravilloso, que tiene una obra científica tremenda, también en botánica, pero voy a comentarles muy rápidamente porque Caldas es un gran, gigante cartógrafo. Esto es un tema increíble, ¿no? Que Pablo también lo mencionó. Los datos decían que había en el Observatorio Astronómico de Bogotá centenares de bellos mapas que fueron embarcados en unas cajas y se llevaron a Madrid. Y en Madrid dividieron estos materiales y se llevaron todo lo botánico al Real Jardín Botánico y todo lo cartográfico al servicio al ejército. Y allá están. Están en el archivo cartográfico del servicio del ejército español. Hay centenares de mapas hechos por Francisco José de Caldas que son muy especiales. Ahí ven un ejemplo de ese mapa. Les cuento esto rápido porque estaba preguntando cuando fue el sonido Pablo de tiempo, porque no quiero aburrirlos pero si me dan unos minutos más, aunque sea de manera introductoria, tema de Caldas y luego abrimos la discusión. No, por supuesto, Mauricio, dale. Yo creo que aquí estamos todos como medio hipnotizados con esto. Bueno, bien. Entonces, Caldas, bueno, hay una relación que no sé cómo hago para resumirla, pero Caldas es un personaje muy interesante, un buhonero, un comerciante que viaja mucho pero apasionado por el mundo de la ciencia, un poco autodidacta. Hay aquí todo se llama Francisco José de Caldas, ¿no? Muchos, pues un departamento, muchos colegios, muchas universidades. Lo que era Colciencias era el Instituto Colombiano para el Avance de la Ciencia, Francisco José de Caldas, es el emblema de una ciencia nacional, en un momento donde la nación no existe, pero bueno, esto es la forma de hacer historia muy patriótica nuestra. Pero este personaje se interesa un montón por la geografía, se enamora de Humboldt y de su obra, lo conoce, tienen unas conversaciones, Humboldt, esto es una historia un poquito, aquí meterle un poquito de telenovela al asunto, pero Humboldt le dice a Caldas, cuando se maravilla de lo que hace, que lo va a llevar con él a Europa. Caldas no puede creer esto, ¿no? Se vuelve como el sueño de su vida hecho realidad, entrar en el mundo europeo de la ciencia. Y luego Humboldt se aburre, ¿no? Se aburre con Caldas y es un drama, una tristeza enorme porque dice que lo cambia por un Adonis ignorante de Lima. Y hay una historia de amor y desamor entre estos personajes y su ciencia, pero lo interesante no es tanto el drama amoroso, o no sé, o de amistad que haya allí, sino la parte científica. Entonces, a lo que voy es que Caldas, después de esa decepción de que ya no se va para Europa, adquiere un tono como muy local, muy nacional. Nacional no, porque no hay una nación, pero muy americano, y crea un periódico. Este es un maravilloso periódico que se llama El Semanario del Nuevo Reino de Granada. Si quieren, aunque es una cosa muy anacrónica, el primer periódico o publicación científica en esta parte del mundo. Es un semanario que publica textos sobre la naturaleza americana, sobre la geografía en particular. Esto es el prospecto, es decir, como el llamado de Caldas a que tenemos que hacer un periódico que
nos dé cuenta de la riqueza que tenemos, de nuestras montañas, de nuestras plantas, de nuestras culturas, de nuestros... Es un gran geógrafo que quiere hacer geografía para gobernar, ¿no? Esto es muy potente porque bien lo sabe Caldas, para tener un buen gobierno hay que conocer el territorio. Y eso es lo que quiere hacer con este periódico en el cual publican todos estos personajes famosos en nuestra historiografía patria, ¿no? Como Lozano, Restrepo, son una docena de hombres que, que van a ser parte de un cinturón. Mauricio, Sí, Julio dime. Roberto quiere decir algo, entonces para hacerlo así más diálogo, pues démosle la palabra. Dale, Julio Roberto. Hola, Julio. Hola Mauricio, muchas gracias. Es que estaba leyendo por encima, pero a mí me cuesta, si voy leyendo, no te puedo parar bolas. Y me parece que el texto es muy interesante y muy bonito. ¿Por qué no lo leemos? Bueno, sí, pues yo era por cuestión de tiempo, tienes toda la razón, además yo monto la diapositiva porque resulta, esta es la idea de Caldas de esa ciencia y me parece, Julio, te agradezco porque a veces uno pone las cosas ahí como si pudieran leer y oír. Demos a conocer nuestras provincias, calculemos su extensión, sus tierras de su labor, de sus selvas, sus pastos y sus peñascos. Describamos sus plantas y sus minerales, distingamos las producciones útiles de las que no lo son hasta el día de hoy. Comparemos lo que tenemos con lo que nos falta. Perfeccionemos aquellos objetos y hagamos esfuerzos para adquirir estos. Apreciemos los productos de nuestra agricultura y de nuestra industria. Meditemos detenidamente nuestras costas, nuestros puertos, los ríos navegables que atraviesan esta inmensa colonia, la dirección de nuestras montañas, la temperatura, la elevación sobre el océano, las ventajas y los obstáculos que cada departamento tiene para hacer su comercio con sus vecinos o con los demás pueblos. Calculemos con la mayor frecuencia y con toda exactitud posible el número de habitantes. Bueno, voy a detenerme allí porque es que esto no es este párrafo, son varias páginas de un bello proyecto de ciencia al servicio de los intereses políticos, económicos de un lugar, ¿no? En este caso, estos hombres son españoles, ¿no? Son hombres blancos que se consideran europeos. O sea, esto es complicado porque poner de colombianos a estos señores es una cosa un poquito atropelladora, pero no son viajeros, no son emisarios de la corona, sino están aquí como parte de ese imperio, pero con los intereses que podríamos llamar local. O sea, recomendaría, para quien le interese, pues mirar un poquito con más cuidado todo este proyecto de un periódico, en ese sentido. Miren lo que dice Caldas sobre la geografía. Los conocimientos geográficos son el termómetro con que se mide la ilustración, el comercio, la agricultura y la prosperidad de un pueblo. Su estupidez y su barbarie siempre es proporcional a su ignorancia en este punto. La geografía es la base fundamental de toda especulación política. O sea, a mí a veces me acusan de que yo ando muy obsesionado con relacionar que la ciencia es política, pero no lo estoy diciendo yo, estoy diciendo Caldas, que la geografía es necesaria para el buen gobierno. Bueno, esto de verdad necesitamos avanzar. Todas las... eh, Julio, me encantaría que pudiéramos tener tiempo de leer todo esto, pero es una visión de la ilustración de utilitaria, ¿no? Como tenemos que conocer para usar. Mauricio, ¿tienes la referencia, por ejemplo, en un URL para que pongas más tarde en el chat durante las Pues, preguntas? pues si quieren, esta presentación, con mucho gusto es de ustedes. Ah, mándamela y la distribuimos a todos. Ahora lo Pásasela a hacemos, claro Pablo, que sí, sí. por favor. Sí. Pero quería, pues, no sé si ya quedó ahí como el tono de lo que está pasando con este grupo de gente entrenada en la ciencia europea, no necesariamente en Europa, haciendo cartografía, haciendo historia natural. Lozano, por ejemplo, escribe sobre animales, cada uno tiene su interés. José Manuel Restrepo es un gran cartógrafo también. Y esto es un mapa de Caldas. Todos los mapas son a veces copias de mapas y correcciones de mapas. Esto es la corrección de un mapa hecho por un cartógrafo francés y él elimina todos los nombres del francés y le cambia los nombres, cambia el meridiano cero. Esto es muy importante, ¿no? Pues ya no es París, sino que es Cartagena o es la geografía, desde luego, que es una manera de entender apropiación y pues esta es nuestra apropiación europea. Caldas tiene esta idea de que la Nueva Granada
Es como lo que aprendemos en el colegio. Si ustedes hicieron su primaria en Colombia, seguramente les enseñaron que Colombia es el mejor país del mundo. Pues Colombia es un país que tiene dos mares, tres cordilleras, todos los climas. Eso es lo que Caldas dice. Y entonces deberíamos ser el centro de un mundo de comercio muy exitoso y tener salida a Oriente. Dice, esto es mejor que cualquier lugar del mundo. Nos falta es geografía o nos falta conocimiento para hacerlo. Lo viene diciendo la gente hace mucho tiempo, ¿no? Yo cuando trabajé en Colciencias decíamos un poco lo mismo. Tenemos que la ciencia cambiar el mundo. Bien, hay una serie de discusiones, me perdonan que las voy a dejar pasar para poderles mencionar y pues poder una discusión sobre el influjo del clima sobre los seres organizados, pero más bien hablar de esta serie de mapas. Caldas hace diferentes tipos de mapas, pero estos son particularmente interesantes. Esto que están viendo ahí es muy pequeño, son láminas de 30 por 30, o sea que eso que está ahí tiene 3 metros de largo. Es un perfil de los Andes, desde Loja, desde el sur de Quito hasta el norte de Europa, con estas bellas imágenes. Son mapas muy particulares, ¿no? No solo bellos, sino que no es el mapa visto desde arriba, como el mapa tradicional que les mostré hace un momento, sino que parecería ser ver América o ver los Andes desde el Pacífico, como un perfil con la altura de las montañas. Y él lo que dice es que nuestra geografía se define por la altura de las montañas. En Europa el clima cambia por las estaciones, aquí cambia por la altura. Por eso su obsesión por el barómetro, su obsesión por medir siempre la altura y este tipo de mapas, que son unos mapas que lo que están mostrando es el perfil de los Andes y señalando qué especies de plantas útiles crecen a qué alturas. Es una geografía económica, él la llama así, y quiere mostrar que, por ejemplo, entonces cierta planta la podemos cultivar en otra parte de América que tenga la misma altura. O sea, es una herramienta para la economía del nuevo Reino de Granada con estas series bellísimas de plantas. Ahí está el Cotopaxi y otras plantas, otros con algunas plantas, y luego los pintores las decoraron en una serie de plantas maravillosas. No sé si ustedes, no sé si son bogotanos o de los Andes o de Popayán o de donde vengan, pero nosotros adoramos las montañas, ¿no? Y Caldas también. Uno cuando viaja y ve esos lugares como tan planos se aburre, ¿no? Ustedes si están en Suiza obviamente tienen grandes montañas, pero eso siente uno cuando viaja, no sé, a Argentina, algo así, dice, pero a este mundo le falta algo, ¿no? Como altura. Y esto es lo que Caldas celebra una y otra vez en los Andes y hace ese tipo de mapas que son muy particulares y que tienen una historia muy interesante y con eso cierro. Y es que se parecen un montón a los mapas de Humboldt. Estos son los mapas, este es el borrador de el gran dibujo, no sé si han visto esto, pero este es el emblema de la ciencia humboldtiana, ¿no? Es la imagen de la geografía de las plantas hecha por Alexander von Humboldt, es el chimborazo, y todo lo que hace son líneas isométricas, es decir, mirar como el orden de la naturaleza en lo que él creía que era la montaña más alta del mundo, mostrando cómo la altura va variando la naturaleza. Esto es increíble porque este borrador se publicó. Lozano tradujo del francés un borrador de la geografía de las plantas que se publicó en el semanario que les conté, con una serie de anotaciones casi tan largas como el texto de Caldas. Es un texto histórico maravilloso. El borrador de la geografía de las plantas de Humboldt, publicado en español con comentarios críticos de Caldas. Y vendían por no sé cuánto la imagen, una copia de la imagen de este borrador que va a inmortalizar a un científico de enorme relevancia en el mundo. Ustedes saben, Humboldt pues es un emblema de la ilustración, de el Dictionary of Scientific Biography, que yo solía consultar mucho en Inglaterra, que es una enciclopedia gigante, tiene un tomo dedicado a Humboldt. Caldas, adivine cuánto tiene. No está. Bueno, pero hay historiadores que han hecho, además, poco, gracias, han hecho conocidos porque han dicho que Humboldt se copió de Caldas, ¿no? Esto es una cosa muy americanista, como muy atractiva, decir Humboldt se copió de Caldas. Yo no creo eso.
habría que preguntarle a ahora yo dejé de trabajar esto hace muchos años. Un día inviten a Alberto Gómez. ¿Saben quién es Alberto Gómez? Pues era microbiólogo, pero ahora es un historiador tremendo de la Javeriana y lo recomendaría como conferencista porque él sí es el duro de los temas de Caldas y de Humboldt desde hace mucho tiempo. Fernando, querías decir, bueno, la sugerencia de pronto, él lo haría encantado. Además, creo que tiene relaciones con Suiza. Yo no sé si estudió en Suiza. Oye, sería interesante. Él estudió en el Em, colegio suizo de aquí, sí, él trabaja mucho con los... Yo lo conozco, era el director de genética Javeriana, sí, lo podemos invitar, maravilloso. sí, maravilloso. Lo haría además encantado porque a él le encanta contar lo que está haciendo. Entonces voy a ir cerrando un poquito con esta reflexión y es mi posición un poco sin entrar en detalles, más bien de que se trataba de miradas que coincidían en algo muy particular que era ver la importancia de la altura en el orden natural, pero con dos propósitos bastante distintos. Y es bastante claro que Humboldt traía, por la influencia de su tiempo europeo, el romanticismo, las ciencias del tiempo, pues la necesidad de pensar de esa manera. Él quería, antes de venir a América, ir al Himalaya. Él quería, pero quería como estudiar la altura de las montañas. Entonces, decir que se copió de Caldas me parece un poquito un deseo demasiado americanista pero estos son súper breves porque Caldas escribe en el semanario un texto muy complejo que se llama Geografía Económica, que describe lo que quiere hacer, y pues está el texto de Humboldt que se llama Geografía de las Plantas. Pero Humboldt quiere, con su geografía, pintar el mundo entero. Ese mapa que estábamos viendo hace un minuto, esto no es, él no le interesa el Chimborazo, le interesa la Tierra, ¿sí? El globo. Entonces es el gran científico que va a entender el mundo y tal vez si estuvieran en la India, pues sería el Himalaya, o sea, no, no. Pero Caldas no, Caldas quiere entender los Andes y quiere entender los Andes para usar sus recursos para la prosperidad económica de sus amigos, de él, pues, de esto estamos hablando de personas que tienen tierra, ¿no? Que tienen negocios. Estos no son campesinos, son élites, son hijos de europeos. La mamá de Caldas eso siempre ocurre, ¿no? Es como una madre de abolengos europeos o no, una madre de abolengos crioamericanos, una familia con un español recién llegado, algo así puede pasar mucho. Pues la idea es que defienden su identidad europea muy fuerte, pero al mismo tiempo entran en conflicto con los intereses de Madrid y los de ellos, ¿no? Eso es un tema interesante para pensar ese periodo. Pero entonces ya más en terreno de contenido científico, esos bellos mapas de Caldas tienen un propósito que coincide con esta idea de la geografía económica y esos absolutamente impresionantes mapas de Humboldt coincide con esta idea de fundador de la ecología, de la geografía de las plantas, etcétera, de Humboldt. Y ahora sí cierro con esta imagen, otra vez para cerrar con la imagen. Este es el frontispicio, o sea, la imagen que usa para introducir el texto de la gran geografía de Humboldt sobre América, con una imagen que me parece digna de mirar con un poquito de cuidado y cerrar con la reflexión sobre eurocentrismo. Esta imagen para algunos fue una expresión humboldtiana de fraternidad entre Europa y América. Estas son las deidades clásicas europeas, Minerva, Mercurio, que son el comercio, las artes, la industria, dándole la mano a un príncipe americano con sus atuendos de realeza americana, pero la imagen que podría ser un gesto de fraternidad me parece que es una imagen muy eurocéntrica, porque es una imagen que está levantando de la tumba a una deidad americana la ilustración europea. Las armas de América están en el piso, los dioses están en el piso, y es de la mano de Europa que América se levanta. ¿Sí? El título de la imagen es América levantada por la cultura europea, algo así.
Entonces, de nuevo, como un eje pues, que podía estar en esta conversación general es como esa relación entre el poder de Europa en este periodo de ser el mundo de la razón, de la ciencia, etcétera, frente a una América que se rinde y que tiene que entrar en ese orden europeo. Ustedes no sé si lo conocen, pero pensadores como Hegel, América no tiene historia hasta que no llega a Europa, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión o una reflexión que hacer como lo que poníamos en el título de imperio y ciencia en el siglo XVIII y XIX, que les puedo dejar la pregunta en el aire, ¿cómo sería la ciencia hoy? Ya no es una ciencia, está libre de intereses, es una ciencia que no tiene que ver con política. ¿Cómo entenderíamos esas relaciones hoy, por ejemplo, en el estudio de la naturaleza americana, ¿no? Pues la farmacia sigue siendo un tema muy interesante y ustedes de eso deben saber más que yo realmente. ¿Les parece si dejamos ahí? Obviamente, pues lamento mucho haberme perdido de detalles importantes, pero no sé, fue mi manera en que hoy salió la presentación de estos temas. Espero no se hayan aburrido y estoy a la orden, no para contestar preguntas, porque seguramente no las tengo las respuestas, pero para conversar y escucharlos con mucho gusto. Podemos conversar un rato, Pablo, si te parece.